Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, el invierno es medio difícil de definir. Esto es la virtualidad dentro de la virtualidad, ¿sí? Bienvenidos a estas jornadas de capacitación, qué lindo, a mí me encanta participar de las jornadas en donde podemos dialogar, podemos estar hablando de temas que nos incumben, que nos interesan, como es la gestión, la investigación de enfermería en tiempos de pandemia que nos costó tanto a todos. Yo soy docente de simulación clínica en el Instituto Superior de Formación Docente número 59 de General Madariaga, en la carrera, en la Tecnicatura Superior de Enfermería, pero bueno, en definitiva yo soy docente de simulación clínica desde muchísimo antes de ser docente de enfermería, puesto que en el siglo pasado, la década del 90, participé por primera vez en la simulación clínica del RCP básico, cuando se creó la red de emergencias de la provincia de Buenos Aires, allá por 1996, 97, los doctores Modadi Filippi coordinaban las acciones de la red esta, y bueno, se capacitó toda la provincia de Buenos Aires, y ahí empezó mi modesta colaboración en lo que es simulación clínica, haciendo RCP en los primeros torsos que aparecieron, ¿sí? Luego, fui voluntaria de Cruz Roja, instructora de RCP básico y de rescate de Cruz Roja, y luego de ACE-CIDER, en fin, toda mi vida dedicada a la simulación clínica, y luego llega el bendito PRONAFE en la República Argentina, de la cual estoy muy orgullosa de ser docente del PRONAFE, Programa Nacional para la Formación de Enfermeros, que le facilita a los institutos digamos, que lo constituyen al PRONAFE, los gabinetes, laboratorios, aulas de simulación clínica, y nos capacita a los docentes en lo que es la simulación clínica, ¿sí? Y en esto de la capacitación del PRONAFE, viene muy destacada la utilización del coaching como herramienta de aprendizaje, ¿sí? En lo que sería el constructivismo, en la educación. Y bueno, bien, me pareció excelente, pero yo no llegaba a comprender cómo era esto de utilizar el coaching. Y entonces, simple, tengo que volverme coach. Tengo que estudiar para ser coach. Arranqué con coaching ontológico y después me encantó el coaching laboral. Así que, bueno, allí fui, egresé de coaching laboral, y el por qué es porque en la simulación clínica lo que se hace es recrear todas las habilidades de situaciones que se van a llevar a cabo en la práctica y en la vida laboral, ¿sí? Y entonces, qué mejor que ser coach laboral para poder guiar a estos estudiantes por el buen camino de las buenas habilidades, ¿sí? Bien, entonces los puntos claves de esta conversación que vamos a tener hoy son el concepto de simulación clínica y de coaching, comparación de ambos procesos, que es la simulación clínica y que es el coaching, y el ensamble de ambos para facilitar la simulación. Bien, que es la simulación clínica, un poco lo decía recién, ¿no? Es la puesta en práctica del conocimiento teórico en un espacio destinado a recrear situaciones clínicas del mundo real. Ahí en la imagen, mis estudiantes de tercer año 2020, haciendo una simulación de un paciente que fue extricado previamente de un vehículo y que está con desaturación, oximetría de pulso inferior a 90, y está inmovilizado esperando el traslado, ¿sí? Se hace en los muñecos de simulación. Ahí tenemos una Susie Simon, tenemos una tabla espinal, un collar de Filadelfia, ¿sí? Un ambú tenemos, que lo que hace es recrear la situación que ellos mismos vivirán en su vida profesional. ¿Y qué es el coaching? El coaching, según la International Coach Federation, el coaching profesional se fundamenta en una asociación con clientes, es un pacto con un cliente, ¿sí?
Un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. ¿Se entiende? El coaching lo único que hace es acompañar, no enseña nada. Lo único que hace es que la persona se dé cuenta de sus capacidades, de sus habilidades, que se dé cuenta de aquellas cosas que necesitan de un cambio de hábito, cuáles son las cosas que estarían impactando de manera negativa en su práctica y cuáles de manera positiva, ¿sí? Cuáles son las áreas de mejora o las áreas de aprendizaje que tiene en esta práctica de simulación clínica. Y bueno, ¿y qué es el coaching laboral? Que es lo que nos convoca en este momento. Dice que tiene como fin producir cambios en la forma de interpretar experiencias y abordar situaciones para lograr resultados operativos exitosos, impulsando al cliente a un mayor autoconocimiento. Por eso yo decía hoy de esta técnica de aprendizaje constructivista, ¿sí? En donde el estudiante es el que construye sus conceptos, construye sus habilidades, ¿sí? Construye sus saberes. Logrando nuevas maneras de experimentar y de resolver situaciones que se presentan cotidianamente en la vida laboral, potenciando el rendimiento y el desarrollo profesional, ¿sí? A partir de descubrir cuáles son las áreas de mejora que tiene esta persona dentro de su desarrollo profesional, va a ir construyendo esa experiencia y resolviendo los problemas que se le presenten. Este concepto lo saqué de la clase 21 de Axon Training. Yo soy coach la primer coach laboral de Axon Training, orgullosamente. Así que ahí abajo puse una foto de mi coach formador, el coach internacional, laboral, ontológico, Alejandro Breque, que es el de la barbita que está primero, y mi grupo, mi formación laboral, por ahí estoy yo también, mi formación laboral en Axon Training. Bueno, a toda anécdota esto último que conté, pero bueno, a veces me pasa que me distraigo un poco. ¿Cuál es la comparación de estos dos procesos? Bueno, en la simulación clínica y en espacio de bienvenida se hace un prebriefing, que es un acuerdo en donde se explica qué simulador se va a utilizar, qué elementos se necesitan, cuál es la hoja de cotejo de habilidades para luego hacer el cierre, y se pasa a la simulación propiamente dicha. Luego de la simulación se hace un feedback, ¿sí? Una retroalimentación entre el docente de simulación y el estudiante. Y por último el cierre, en donde se mira la lista de cotejos y se califican de alguna manera, o se cualifican aquellas habilidades que puso en práctica el estudiante, de una lista que él mismo armó previamente para ser evaluado. En el coaching laboral hay una bienvenida, ¿sí? Un acuerdo de qué es lo que se quiere trabajar en esta sesión. La exploración 1, que es ahondar en aquellas dificultades que tiene el trabajador. La exploración 2 lleva a la co-creación de acciones. Y por último, un cierre. La palabra cierre está tapado por la imagen de una estudiante mía en simulación clínica virtual, ¿sí? Hablando de pandemia y de virtualidades y de simulación clínica. Bien, el ensamble entre ambos procesos sería algo así como un macroacuerdo en donde todos los estudiantes conocen lo que es el gabinete de simulación y conocen cada uno de los elementos que allí encuentran para poder llevar a cabo sus actividades. Y luego en la sesión en particular de simulación clínica hay una presentación de las personas que participan en esta simulación clínica, del simulador, del cotejo de habilidades. En esa presentación, bueno, se pregunta si necesita algo más. Y luego hay un acuerdo, que es lo que se va a realizar en esa sesión de
en ese gabinete de simulación, ¿sí? Donde además, en este acuerdo, además de decir, bueno, qué es lo que vamos a trabajar, cómo, para qué, ya tiene que haber quedado establecido en la presentación que, que este es un espacio de absoluta confidencialidad, que lo que pasa ahí queda ahí, de ida y de vuelta, lo que le pasa al estudiante y lo que le pasa al docente de simulación. Es un espacio de aprendizaje, que ahí es donde se pueden equivocar, ¿sí? Y pueden volver a empezar y pueden descubrir y redescubrir cuáles son aquellas habilidades que necesitan mejora, ¿sí? Luego el acuerdo. ¿Para qué querés practicar esta habilidad? Esta habilidad. ¿Cómo impactará en tu futuro ejercicio profesional? ¿Qué esperas que suceda en esta simulación clínica? ¿Cómo te vas a dar cuenta que sucedió? ¿Sí? Y hacer un parafraseo. La exploración es realizar la técnica que se busca realizar y profundizar en todas las áreas de lo que es la técnica en sí, de lo que es la teoría llevada a la práctica, ¿sí? Luego de la exploración, en donde aparecen las acciones que se llevan a cabo, que esto hace que sea similar al coaching, viene el feedback, que es la retroalimentación entre el docente y el estudiante, en donde los dos aprenden, ¿sí? En donde los dos descubren áreas de mejora, áreas de aprendizaje, en lo que es la simulación clínica que se termina de desarrollar. Y en la co-creación del cierre, ambos hacen una comparación del cotejo de habilidades con la simulación clínica que se ha llevado a cabo recién. El estudiante puede explicar por qué alguna actividad que realizó no está de acuerdo con el cotejo de habilidades y qué es lo que descubrió en ese momento, y puede que realmente haya habido un área de aprendizaje, un área de mejora dentro de la misma técnica de simulación. En fin, ¿cómo se hace? El objetivo es conseguir resultados, hay que activar un plan de trabajo, potenciar las habilidades, generar autoconfianza, ¿sí? Cuando nosotros usamos coaching, hacemos preguntas abiertas para que el estudiante tenga confianza. Aumentar la motivación, clarificar los objetivos, y tiene que haber un espacio para la reflexión, ¿sí? Esto que decíamos del feedback. Pero hay una cosa que es muy, pero muy importante. Cuando uno llega a la simulación clínica, tiene que haber tenido el material teórico por parte del docente que pide la simulación, ¿sí? Y tiene que estar comprendido, uno tiene que saber a qué va a esa simulación clínica, cómo se hace, porque si bien uno dice áreas de aprendizaje, pero áreas de mejora de una técnica que ya se conoce, que por ahí no se comprende del todo o se comprende de manera errónea, ¿sí? Hay que estudiar, la teoría no supera a la práctica, pero la práctica sin teoría no existe, ¿sí? Es súper importante que lean y lean y lean el material teórico antes de ir a la simulación, ¿sí? Ese es el primer espacio de reflexión que tengo con todos los estudiantes. Estudien, aprendan, ¿sí? Porque la práctica sin teoría no es nada. Bien. Un macroacuerdo hay, en donde el estudiante presenta al entrenador una planificación donde nombra la simulación, menciona el simulador a utilizar y todos los recursos humanos y materiales a utilizar. Se establece el tiempo que dura la simulación y que al finalizar la misma el entrenador hará la devolución y luego se retroalimentarán dando fin a la sesión de simulación. Yo no ahondé en lo que son los simuladores de baja fidelidad, de media fidelidad, de alta fidelidad, porque eso sería tema aparte, ¿no? Sería tipos de simuladores. Hay simuladores de baja fidelidad que pueden ser elaborados en los hogares y permiten la simulación clínica de manera muy fiel, ¿sí? Así que todos podemos ponernos a armar nuestros gabinetes de simulación en casa, y enseñarle a los estudiantes cómo hacerlo para poder tener estas prácticas virtuales que nos está exigiendo la pandemia.
Bueno, la bienvenida que hablábamos hoy, el entrenador presenta el espacio de simulación, establece un acuerdo mutuo de confidencialidad de lo que hablábamos hoy, lo que pasa en el gabinete de simulación queda en el gabinete de simulación. Pero de verdad tiene que ser un espacio de confidencialidad. Sí, a mí me ha pasado no haber cerrado el Zoom todavía y escuchar a un estudiante criticando una situación. No, por favor, de verdad, esto se tiene que respetar, ¿sí? Es un acuerdo mutuo de confidencialidad, dejando en claro si se permite tomar fotos, grabar audios o filmar videos de la misma y con qué finalidad se hace, ¿sí? Recuerden que está prohibido utilizar imágenes que sean públicas de cualquier persona si no estamos autorizados, obviamente. Bueno, se da aviso que en cualquier momento se puede detener la simulación para parafrasear alguna situación a encaminar, ¿sí? A veces el estudiante está haciendo la técnica, se confunde y en la desesperación continúa para ver si la puede corregir. Bueno, puede ser el estudiante el que diga stop, como puede ser el docente el que diga stop. Se explica que hay que tratar de mantenerse en ese estado de simulación clínica, que si en algún momento se pierde, es posible detener el momento para retomar la concentración en la misma. ¿Sí? Yo dije un simulador Susie Simon, de cuerpo entero, pero en el momento que es simulador deja de ser Susie Simon, ¿sí? Pasa a ser la persona, el sujeto de cuidados, que ese estudiante que está por hacer una simulación clínica ha definido en el caso clínico a presentar, ¿sí? Y se va a tener que dirigir a esa persona con ese nombre y las condiciones en las que sucede. Si es de baja fidelidad, obviamente el estudiante va a hablar solo y no va a obtener ningún tipo de ruidos, pero si es de alta fidelidad, pueden ir cambiando las cosas y el estudiante adecuándose a las mismas, pero nunca perder ese sentido de la simulación clínica, ¿no? De que estamos frente a un sujeto de cuidados, no de un muñeco, ¿ok? No de un simulador. Bueno, en el acuerdo que se hace mutuo, el entrenador guía el acuerdo con preguntas abiertas tales como, ya algo adelante hoy, ahora lo vuelvo a explicar, ¿qué querés trabajar en esta simulación? ¿Para qué querés trabajarlo? ¿Cómo impactará en tu profesión a futuro? ¿Qué aprendizaje te quieres llevar de esta simulación? ¿Cómo te vas a dar cuenta que te lo estás llevando? En fin, todas preguntas abiertas, todas preguntas que no inducen a un sí o a un no, sino a una conceptualización de situaciones. El entrenador hace un parafraseo de lo que escucha, y si el estudiante dice que está escuchando, que está siendo escuchado, que se considera escuchado, se comienza con la simulación propiamente dicha. El entrenador invita con otra pregunta abierta, que es ¿por dónde quieres comenzar? ¿Sí? Y entonces, bueno, seguramente va a decir, como son estudiantes de enfermería, van a decir con el lavado de manos, porque recuerden que toda técnica de enfermería comienza con el lavado de manos y finaliza con el lavado de manos y registro de la misma. Pero bueno, algunos dicen armando la bandeja, bueno, muy bien, pero por ahí, luego, cuando se pone a armar la bandeja, se lava las manos previamente y está muy bien también. La exploración, que es la simulación clínica propiamente dicha, ¿sí? Es el momento en donde empieza a ahondar en los saberes adquiridos, que hasta aquí son teóricos, ¿sí? Y puede que ya haya tenido una práctica y que le haya resultado insuficiente. Durante este proceso, bueno, el entrenador tiene que permanecer en escucha activa. Mis estudiantes, el tema de la escucha activa lo tienen muy presente, porque también nosotros como enfermeros debemos poner en práctica la escucha activa con nuestros sujetos de cuidado, ¿sí? Saber escuchar, no oír, saber escuchar y poder interpretar y utilizar los silencios necesarios, ¿sí? Y si en el momento del proceso el entrenador se diera cuenta de que hace falta reflexionar sobre algo que está sucediendo, que necesita un área de mejora o de aprendizaje, detiene la simulación clínica con un stop
Y de nuevo guía al estudiante con preguntas abiertas tales como ¿qué le hizo actuar de esa manera? ¿Qué es lo que quieres hacer con esto que estás haciendo? ¿Qué hábitos te están deteniendo? Porque puede suceder que, no sé, tuvo un docente de prácticas de otro año que le enseñó de otra forma y viene con otros hábitos. ¿Qué es lo que sí quieres aprender en esta simulación? ¿Es eso que haces realmente importante para alcanzar tu objetivo o podrías dejarlo de lado y hacer otra cosa que si lo fuera? Ahí estoy yendo a una pregunta cerrada, mal la opinión. Pero si nos sucede que estamos yendo a una pregunta cerrada, la podemos ampliar, es decir, ¿cuál es la actividad que desearías hacer en este momento? ¿Cómo piensas que nos podemos enfocar en esto? Porque a veces puede suceder que el estudiante no está en su mejor día y no logra enfocar en el objetivo, ¿sí? Y toda otra pregunta que le inspira al entrenador para acompañar al estudiante. Siempre preguntas abiertas, ¿sí? Ahí vamos. La retroalimentación, el feedback. Nosotros dijimos al principio que el estudiante va a traer una lista de cotejos, que es lo que quiere que se le evalúe, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tipo de feedback vamos a usar? Es muy conocida la técnica del feedback del sándwich, pero como estamos usando coaching y no le estamos diciendo al estudiante cómo se hacen bien las cosas, sino que él mismo lo va a descubrir, nosotros vamos a crear un espacio y un momento para dar y recibir feedback. Debemos ser claros y precisos, ser descriptivos y no evaluativos, ¿sí? ¿Por qué el tensiómetro estaba ubicado en el codo? Recordá que nosotros vamos a utilizar el pulso, ¿sí?, de tal arteria, y que la técnica correcta es que el mango neumático esté al menos 1 centímetro por encima del pliegue del codo, ¿sí? Evitar ser paternalista, ¿sí? Esos estados de, ay, no, así no te sientas mal, pero esto se debe realizar de esta manera. Esto suele traer problemas, el evitar ser paternalista, porque se espera que uno sea comprensivo y que no se ponga serio ante determinadas situaciones. El coaching es acompañamiento, sí, pero no permite errores. Acompaña, sí, con preguntas abiertas a la reflexión. Hay que evitar interferencias con los motivos, intenciones o sensaciones del receptor. No intentar adivinar lo que piensa el otro, sino más bien preguntarle por qué le pasó eso, por qué lo llevó a actuar de esa manera. Describir algo sobre lo que la persona realmente pueda actuar. ¿Sí? Decirle, bueno, ¿por qué hiciste esto de determinada manera? Que el por qué a veces es peligrosa, la pregunta iniciada con un por qué, porque puede ser muy larga, ¿sí? Sino más bien, ¿qué te llevó a hacerlo de esta manera? ¿Qué pensaste que sucedería si lo realizabas de esta forma? Para que la persona pueda redactar qué es lo que le pasó y buscar el punto de equilibrio. La co-creación del cierre. Bueno, generado el cambio de conciencia acerca de las áreas de mejora o no, a lo mejor el estudiante se preparó maravillosamente bien, comprendió la técnica y no hay áreas de mejora, hay simplemente una situación en donde el coach va a alentar a continuar mejorando otras áreas de aprendizaje, de mejora, pero esta ya la da por finalizada, ¿sí? Acá ya hemos cumplido un objetivo, es como el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Cumplidos los objetivos, en la evaluación se terminó el proceso de atención de enfermería para ese diagnóstico. Bueno, acá sucede lo mismo, cumplido el objetivo, se terminó la simulación clínica de esta técnica. Bueno, entonces genera en la co-creación del cierre, habiendo generado el cambio de conciencia, el entrenador invita al estudiante a finalizar la simulación con preguntas abiertas tales como: ¿hay algo que desees agregar? Porque puede que haya descubierto algo, que haya leído algo que es muy interesante, ¿sí? Y lo puede agregar y puede, ahí es donde yo digo que también el docente puede aprender en este feedback.
Si tuvieras que ponerle un color a esta simulación, ¿cuál sería? Y el color que le pongan muchas veces puede estar asociado, esto ya es para docentes de simulación un poco experimentados, depende del color que le ponga, pero si yo le digo que el alumno le puso color negro a la simulación, ¿ustedes qué piensan? Uy, pobre, lo que sufrió fue un desastre, qué sé yo, y es así. Bueno, agradecer siempre este espacio de mutuo aprendizaje e invitar a continuar con la simulación clínica. Vuelvo a repetir, si hay áreas de mejora, volver a invitarlo a realizarla nuevamente con las áreas de mejora que hemos conversado en pos de realmente llegar al objetivo. Y si el objetivo se cumplió, bueno, lo que va a trabajar son otras técnicas, otras áreas, ¿sí? Bueno, en resumen, este ensamble de la simulación clínica con el coaching laboral facilita el aprendizaje desde una visión constructivista, como decíamos, ¿sí? Es el estudiante el que construye el conocimiento. Mejora el diálogo entre el entrenador, entre el docente de simulación y el estudiante, apunta al pensamiento crítico, potencia el desarrollo de capacidades, cualidades y habilidades, promueve el trabajo en equipo, fomenta la escucha activa y acompaña potencialidades. Muchas gracias por su atención, pero muchas gracias por su atención. Y como no estoy para responder las preguntas que puedan surgir de esta amable audiencia, ahí está mi número de teléfono, mi número de celular y mi correo electrónico. Le agradeceré mucho a la organización si lo dejan un momentito para que la gente pueda tomar nota. Y nada, me escriben o me hablan al celular y podemos hablar personalmente de simulación clínica y coaching. Muchas gracias a todos, les agradezco infinitamente este espacio, espero haber sido de gran utilidad y bueno, nada, abierta a cualquier expectativa que tengan, a cualquier pregunta. Muchas gracias al LEDVA, a la Universidad de Luján, al Instituto 200, al Instituto 59 y a la Universidad de Lanús. Muchas gracias a todos. Estoy a su disposición.